to say clear, we support Ukraine. My people in Cuba send a message very clear for you. I will send the del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. Los enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país y presentarlo como cómplice de estas acciones que rechazamos categóricamente. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica, siendo autor de varias de las iniciativas que se aprueban en ese foro. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Firmado en La Habana, 4 de septiembre de 2023. Muy buenas tardes. Desde Odessa les habla Sasha Borrego, corresponsal de guerra y portavoz de los cubanos en Ucrania. Al siguiente voy a pasar a hacer un comunicado de los ucranianos residentes en Ucrania en repulsa a las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y también un manifiesto de todas las asociaciones cubanas en Europa. He de decir que esto ha sido consensuado y le queremos agradecer profundamente al Ucrania Media Center. Su labor no es esta, pero sin embargo han accedido a petición personal para poder expresar lo que el gobierno ucraniano en estos momentos no ha dado como postura. Comienzo con el comunicado de los cubanos. En los últimos días han aparecido información en las redes sociales y más recientemente en los medios de comunicación de todo el mundo de que ciudadanos cubanos están siendo reclutados como mercenarios para participar en la invasión rusa en Ucrania. No apoyamos ni apoyaremos jamás esta intervención criminal de la dictadura cubana. Este apoyo tácito del gobierno cubano al régimen criminal y despótico de Putin, una dictadura que oprime al pueblo cubano, es directamente responsable de esta intervención, aunque ahora intente negarlo. Nosotros, los cubanos de Ucrania, un país que nos ha acogido durante muchos años y nos ha permitido echar raíces aquí, rechazamos enérgicamente la participación de mercenarios enviados por el gobierno comunista de Cuba. No son Cuba, no son el pueblo cubano, no son la bandera cubana que representa a todos los cubanos. Nosotros, los cubanos en Ucrania, somos cubanos que elegimos estar fuera de nuestra patria antes que vivir bajo una tiranía comunista que ha durado 60 años. Admiramos al pueblo ucraniano que lucha por su libertad e independencia contra el nuevo zar ruso que pretende poner su bota en toda Europa.
no solo en Ucrania. Y estamos con vosotros, Cuba y los cubanos que viven en Ucrania, con ustedes. Slava Ucraina, 11 de septiembre. Paso también a leer el manifiesto desde Europa. Manifiesto de condena. La Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo surge inspirada de la resolución de la Organización de Naciones Unidas número 1481 del 2006, del Consejo de Europa. Por lo tanto, y en base a que son asociaciones vinculadas a entidades internacionales con registro de la transparencia de la Unión Europea, organizaciones, plataformas y redes gubernamentales, hacemos la siguiente declaración. Hechos. Es noticia notoria y verídica, crónica, de la que se ha hecho eco varios medios de comunicación en relación a la presencia de mercenarios cubanos al servicio del Estado ruso, que claramente y sin eufemismos están participando y entrenándose para soportar bélicamente a los rusos en contra de los ucranianos, participando de forma clara y directa en la invasión ilegal. El delito de mercenarismo aparece en todos los códigos penales del mundo, incluido en el de tiranías de cualquier tipo. Y es una violación internacional que quebranta varias convenciones y tratados internacionales sobre las prácticas en tiempo de guerra. La agresión del Estado cubano al Estado ucraniano no solamente se circunscribe al plano bélico, sino que además se manifiesta en el plano diplomático. Recordemos que Cuba, en conjunto con Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Siria y Rusia, trataron de vetar el discurso del señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en la ONU, discurso que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2022. Nos resulta en cuanto menos curioso la declaración del Estado cubano en su declaración, a que ustedes antes han visto, a su no vinculación con los mercenarios que se encuentran en las trincheras rusas. Aquí todos sabemos que nada pasa en Cuba sin el gobierno cubano. Y como prueba de ello es que para usted obtener un pasaporte cubano, si tiene 18 años, tiene que ser liberado del Ministerio de las Fuerzas Armadas de cumplir el servicio militar. Eso que quede claro. Continúo. Todo un teatro que pretende engañar a la comunidad internacional. Los presuntos autores, hablamos de un país incluso que genera su propia corrupción y sus propias crisis migratorias, nada del calibre de un asunto de tal magnitud, porque vienen niños muy jóvenes a matar a niños muy jóvenes ucranianos. Y esto es muy grave. Se mueve en Cuba sin el correspondiente conocimiento de las altas instancias. El Estado cubano tiene un largo prontuario de participación como mercenarios en guerras por el mundo. Ellos afirman hacer algo que eufemísticamente denominan internacionalismo proletario. Qué descarados, venir a matar a niños, babushka, eso es internacionalismo proletario. ¿Cómo se atreven? Una forma edulcorada de asesinar a los contrarios en favor de una falsa bandera, de progresismo, o mejor dicho, de expandir el neocomunismo, que en Ucrania es ilegal. En algunos de estos mercenarios, que ahora también están sirviendo en la URSS, participaron en la guerra de independencia de Angola, en la crisis del Congo, en la guerrilla de Ñacahuanzú, en el intento de invasión de Venezuela en 1967, en la guerra de desgaste contra Israel en Yom Kippur, en la guerra de Vietnam, en la guerra civil angolana, en la guerra de Ogaden, en la guerra de independencia de Eritrea, en la revolución sandinista y en la invasión de Granada. Son muchas más, pero no me cabrían en un comunicado. Estos datos evidencian para que el absoluto tiránico cubano, este tipo de acciones no son nuevas y poseen una amplia experiencia en el tema.
Existen amplias pruebas de todo tipo que refutan de forma contundente la negación del Estado cubano en relación a su no participación en la ilegal agresión a Ucrania. Tenemos y sabemos que hay tropas, avispas negras en estos momentos en la ciudad de Loyevo. Loyevo está muy cerca de la frontera de Bielorrusia y Ucrania y están en el Loyevo State Pedagogical College. Allí hay 100 avispas negras entrenándose en dialectos ucranianos. ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué se les perdió por estas zonas? Eso es un modo de actuar que contradice el discurso victimista de la tiranía, ha venido esgrimiendo como arma propagandística. Somos un país pequeño acosado por una potencia. Aseguran, mientras sobreactúan y de forma torticera reinterpretan la ley a su interés, obviando todas las violaciones de derechos fundamentales que el Estado autoritario cubano comete contra su pueblo y otras naciones del mundo, incluida Ucrania. Una nación que asegura en su propaganda haber sufrido un sinfín de agresiones y aberraciones políticas contra su modelo de Estado, contra su población, jamás participaría en este tipo de acciones y mucho menos sería ampliador de la propaganda antioccidente y antiucraniana, abiertamente prorrusa de la dictadura cubana. Por todo lo antes expuesto, los abajos firmantes, organizaciones cubanas y de otras nacionalidades anticomunistas y antiautoritaristas de Europa, condenamos de forma clara el contubernio del Estado cubano con el ruso. No aceptamos que las declaraciones del MINREC sean verídicas, no lo son para nada. Y no aceptamos que muchos medios de comunicación la tomen como cierta, porque no lo son. Enviando mercenarios para ejecutar una invasión ilegal de la que ellos dicen no formar parte, pero que tenemos pruebas fidedignas con imágenes que se han dado en todos los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación valientes de los Estados Unidos. Continuaremos sumándonos a las manifestaciones que se realizan a lo largo de Europa a favor del pueblo ucraniano. Y además promovemos mociones de condena por este asunto en ayuntamientos, gobiernos regionales, nacionales y hasta el Parlamento Europeo, buscando que se incrementen las acciones contra la tiranía comunista cubana por su complicidad en estos lamentables actos. Por lo tanto, le solicitamos, señor presidente Zelensky, en el ejercicio de jefe de las Fuerzas Armadas en un estado de guerra, rompa relaciones bilaterales con la dictadura cubana que está mandando a jóvenes inocentes a luchar y a entrenarse en Rusia para venir a matar a niños, jóvenes y mujeres en Ucrania. La guerra la estamos ganando nosotros porque hemos entrenado duro, porque somos menos, pero tenemos más energía y porque estamos siempre pensando que esto no se puede perder, que no hay chance a perder. Por lo tanto, señor presidente, estimados señores de la Duma ucraniana, condenen firmemente, no vagamente, condenen firmemente que el gobierno cubano está participando en el tráfico de carne trémula humana que está enviando a Rusia para asesinar probablemente niños en Ucrania. No se olviden de eso. Así que les pedimos vuestro apoyo en nuestra lucha. Yo estoy en Odessa, pero hay miles de cubanos aquí que están dispuestos a luchar por este país. No los olvide y no se olviden de los soldados cubanos que son ucranianos y que siguen presos en Azov. No se olviden de ellos tampoco. Ellos también luchan en este país y merecen la atención, no los mercenarios. Y a los mercenarios solo me queda decirles, el mercenario que entre aquí será hombre muerto. Regaremos con el abono de lo que quede de ellos, regaremos el abono de las flores de Ucrania. No vengan a esta guerra y si tienen la oportunidad, saboteen a los rusos. Ustedes no vienen aquí a pelear, esta no es vuestra guerra. No la hagan. Firman la coalición cubano-belga, Together for Freedom, Democracia España, 20 Venezuela, Justicia y Verdad, Alianza Sueco-Cubana por la Democracia, Asociación Benéfica Cuba, Grerki, Turquía, Cubanos Libres de Finlandia, Félix Madariaga, activista, Jacobo Manchover, escritor cubano y activista de los derechos,
y otras 35 que ya no me da mucho más tiempo a decir. Muchas gracias. Espero que este mensaje llegue. Muchas gracias al pueblo ucraniano y voy a terminar, como siempre les digo, con el respeto profundo que me tienen y les tengo. Slava Ucraina, Heroim Slava. Sasha Borrego, desde el Centro de Prensa de Odessa. Muchas gracias. ¿Dónde está saliendo esto?